de universidades. Bueno, vamos a iniciar esta mesa de ciencias naturales número 7. Primero que todo con la investigación, sensores de bajo costo en la caracterización de partículas finas PM2.5 de una ciudad altoandina. Esto estará a cargo del doctor Aníbal Cirilo Peña Rojas, quien es docente de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Precisamente también queremos reseñar rápidamente que el doctor Aníbal Cirilo Peña Rojas es PhD en Ingenierías y Ciencias Ambientales en la UNAM, maestría también en Minería y Medio Ambiente, es docente investigador en diversas universidades del país, tiene una trayectoria de 30 años en la docencia universitaria en Lima y provincias, así como diferentes investigaciones y asesoramientos orientados al tratamiento de agua potable y agua residual, agricultura, entre otros. Investigador sobre temas ambientales vinculados a pasivos mineros, agua, aire y residuos sólidos, insólidos con enfoque sistémico. Doctora Aníbal Peña, tiene usted 15 minutos exactamente para la exposición de su investigación. Muy buenas tardes, bienvenido. Antes, por favor, reiterarles a los asistentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la sala de Zoom. Adelante, doctor. Reiteradas buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Carlos, estimados asistentes a esta reunión y colegas expositores. Bien, hoy día vamos a presentar este tema de sensores de bajo costo en la caracterización de partículas finas, PM2.5, en una ciudad altoandina, ¿no? Cabe señalar que está publicado en este artículo en una revista científica con coautores de Jesús Ulloa, Daniel Álvarez y Luis Suárez. Esta ciudad altoandina que se hace referencia es la ciudad de Huancayo, ¿no? Nuestra ciudad donde está ubicada la Universidad Nacional del Centro, que a la fecha tiene aproximadamente 500.000 habitantes, medio millón de habitantes, ¿no? Entonces, cuyo problemática, como las grandes ciudades del país, es el parque automotor. A estadísticas todavía un poco desactualizadas, quizás porque este artículo fue publicado en 2021. Entonces tenemos en la ciudad aproximadamente casi 11.000 taxis, 4.000 combis, 2.150 buses, autos colectivos a casi alrededor de 6.000 y los autos particulares también en gran proporción. ¿Y cuál es el motivo de esta investigación? Es hacer un análisis de la principal partícula contaminante, que es el material particulado de 2.5 micrómetros. Como sabemos, una micra viene a ser pues, 10 a la 9, es decir, un milímetro dividido entre 1000, ¿no? Esa es la medida de una micra. Entonces, estos sólidos muy finos de material particular de 2.5 micras hace que se generen problemas de la salud, sobre todo las alergias, ¿no? Hay otro estudio en el artículo económico acerca de cuánto se gasta, por ejemplo, en la ciudad de Lima y otras grandes ciudades por el consumo de antialérgicos, ¿no? Es uno de los motivos principales de la alergia que se tiene en la población es justamente este material particulado, motivo por el cual nos llamó la atención para hacer el análisis. Para hacer este análisis existen distintos tipos de métodos de monitoreo, ¿no? Los clásicos son las de gravimetría, ¿no? Los famosos High-Volt que por gravedad se hacen el análisis posteriores a las 24 horas, o a veces en periodos más largos. Sin embargo, para el caso de este estudio, se ha recurrido a unos sensores que corren en una red mundial, que son la marca ProPlayer, ¿no? Entonces, la ciudad de Huancayo está a 3.300 metros sobre el nivel del mar y conlleva la ciudad, toda el área metropolitana, a 3 distritos identificados como Chilca, que está hacia el sur, Huancayo y hacia
hacia el norte el Tambo, ¿no? En cuya ubicación está la Universidad Nacional del Centro. Entonces, de acuerdo a estudios, se ha detectado, se ha puesto los detectores, los sensores a unas alturas adecuadas y con ella pues se ha ido recopilando información. Cabe señalar que la recopilación de información es automática y es programable si se quiere cada segundo, cada minuto, cada hora, ¿no? O cada semana. Entonces es una gran ventaja estos sensores, ¿no? Aquí les muestro también las ubicaciones con las coordenadas correspondientes de latitud, ¿no? De longitud y latitud, y la altura correspondiente, ¿no? Entonces, como les mostraba en el mapa, estas son las tres lugares, ¿no? ¿En qué consiste este sensor? ¿No? Es un sensor que es de procedencia americana y tiene en su concepción digamos, un detector, un sensor de, con luz, ¿no? Que se incide en una cámara de reflexión de luz, a la cual pues hay un tránsito de las partículas del aire en sí, más que partículas del aire. Entonces, y con la emisión de estos haces de luz, se dan las distintas características de material particulado. Cabe señalar que no solamente mide 2.5, también mide material particulado de 10 micras y de 100, y algunos otros gases también, ¿no? Eh, entonces esos detectores se amplifican, se llegan a un microprocesador y pues se emite una señal digital, las cuales son registradas directamente si queremos instalar un logger dentro del mismo equipo, o también se puede instalar conectado a la red de internet, como aquí se ve en la figura, y automáticamente está transmitido en una red mundial, ¿no? Incluso, si hubiera más tiempo, lo podríamos ver en el mapeo general, ¿no? Entonces, dado eso, se ha hecho, una vez se obtenía la data, con esto se ha hecho los análisis, tanto estadísticos como la variabilidad, ¿no? La variabilidad temporal fueron promediadas con escalas horarias, diarias y mensuales, ¿no? Y luego de esto se dividió en época seca y en época húmeda, porque aquí en la Sierra del Perú tenemos estaciones bien definidas, ¿no? De octubre hacia abril son las épocas más lluviosas, ¿no? Y los otros meses son más secos. Y luego de eso hemos, digamos, conllevado y comparado con los estándares de calidad ambiental que lo da el Ministerio del Ambiente, que consta de 50 miligramos por metro cúbico en una escala de medida diaria, ¿no? Estos análisis para comparar los tres lugares, se ha hecho un análisis para una comparación digamos, de diferencia de medias, siendo estas tres poblaciones, se ha recurrido a la ANOVA y dado del rechazo a una hipótesis nula de ANOVA, pues se ha recurrido a un post hoc con la prueba de Tukey, o Tukey, como queramos leerlo, ¿no? Y también para el análisis por estaciones, cogiendo estas solamente dos poblaciones, se ha recurrido a desde TD Student, ¿no? de, de poblaciones independientes. Y también hemos recurrido al modelamiento de los gases basados en un modelo lagrangiano, ¿no? También sabemos que hay otros modelos gaussianos, etcétera, del comportamiento de las partículas. Sin embargo, los colegas que también tienen bastante experiencia en esto, en una discusión del equipo, los buenos sugirieron también trabajar con el HI Split, que, que sigue este modelo matemático, cuyas distintas digamos, parámetros, lo mostramos aquí en la diapositiva, ¿no?
En esta parte nos muestra la data histórica de varios meses, ¿no? Y observamos en los tres monitoreos que en algunos casos, comparado con el estándar de calidad ambiental, hay fechas en las cuales, hay meses en las cuales supera este estándar de calidad ambiental, ¿no? Entonces, especialmente, por ejemplo, las fechas de diciembre, ¿no? Las fechas también de octubre, por acá, para estas dos estaciones, ¿no? Y por acá al final también en las fechas de junio. Y esto debido a de que se refleja el comportamiento social antropogénico de contaminantes en Año Nuevo, ¿no? Entonces se tiene hasta ahora la costumbre de quemar algunos residuos o ropa vieja, etcétera, y eso lo cual incrementa este material particulado, ¿no? Y también aquí en junio, hasta ahora, pese que se hace campañas de no quema de pastizales, aún los campesinos con la creencia que rebrota mejor siguen todavía con esta mala costumbre de quemar pastizales en las fechas del término de la sequía, ¿no? Entonces, eso refleja aquí en la evolución mostrada del material particulado 2.5, ¿no? Aquí en este cuadro hacemos un análisis de, de cajas, ¿no? De medias, y es casi similar para que nosotros ya hagamos una contrastación estacional o por meses del comportamiento diferenciado de esto. Queremos saber si en los tres distritos son iguales o hay diferencia significativa dentro de ellas, ¿no? Entonces vemos acá que la dispersión de los datos por el mes de agosto, ¿no? Son mucho mayores, ¿no? Y tenemos datos más altos, también por el mes de diciembre y por el mes perdón, este es de junio, disculpe, de junio y diciembre, como mostraba en el cuadro anterior, ¿no? Esto es el análisis del modelamiento lagrangiano, ¿no? De Lagrange. Entonces, tenemos la dinámica de los gases en los tres distritos. Esto es estamos en la zona norte, esto es en la zona centro, al centro de la ciudad, y esto es hacia el sur, ¿no? Entonces vemos que la concentración no es muy, digamos, ampliada, debido también a la configuración topográfica del valle, ¿no? Entonces tenemos un valle bastante abierto por la cual se diluye fácilmente la concentración de este material particulado, ¿no? Eh, Como conclusiones, dado que el tiempo también que nos han dado es corto, las preguntas podemos ampliar un poquito más, ¿no? Podemos decir que este estudio muestra por primera vez la variación horaria semanal de este material particulado, medido con sensores de bajo costo, ¿no? Estamos hablando de que son bastante prácticos y que se podría sugerir poner en las universidades, dado que la data está disponible para cualquier usuario que se registre en la plataforma correspondiente, ¿no? Y de ahí se pueden hacer correlaciones de salud con este material particulado, se puede hacer de otros gases también que detecta el sensor, y también material particulado de 10 y 100 micras, ¿no? Asimismo, también se está haciendo una correlación con la influencia del transporte, de acuerdo a la variación horaria diaria que se tiene en la ciudad. También podemos concluir que se observan coincidencias de las variaciones mensuales y estacionales, como hemos visto, eh, en los distintos tipos de distritos para el monitoreo. Entonces hay diferencias significativas, sobre todo por las estaciones, ¿no? Y debido quizás a la actividad antropogénica que se tiene tanto en la ciudad y alrededores de la ciudad, ¿no? Entonces, esto nos hace recomendar el uso de esto y se puede monitorear la calidad de aire en estas zonas altoandinas, ¿no?
Queremos agradecer a nombre del proyecto, dado que esto fue financiado por Canon Minero de la Universidad del Centro, y este proyecto se llamó Vehículo Aéreo no tripulado porque fue complementado con detectores con drones, y eso estaba también en otro estudio que se viene realizando, ¿no? Eso sería en mi caso, y muy agradecido por su atención a todos, doctor Carlos. Le doy el pase. Muy amable, creo que las preguntas vienen después. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora Aníbal Peña. Les recordamos a los participantes que pueden hacer llegar sus preguntas respectivas a través de el chat de esta sala de Zoom. Bien, nosotros continuamos ahora con la siguiente ponente, que es la doctora Jessica Mosqueira Yauri, de la Universidad Nacional de San Agustín, a quien le damos la bienvenida. Ella va a presentar su investigación, propiedades estructurales, térmicas y de emisión termaluminiscente de aluminato y silicato de estroncio dopados con tierras raras para dosimetría de radiaciones. Es importante señalar que precisamente la doctora Jessica Mosquera Yauri es docente investigadora nombrada de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Entre el 2001 y 2005 completó sus estudios de doctorado en Ciencias Físicas en el Instituto de Física de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, gracias a una beca obtenida por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo, y en el 2022 culminó un diplomado en Ciencia y Tecnología de Materiales Aplicadas a la Ingeniería Moderna en la Universidad Católica de San Pablo. Ha realizado diversas investigaciones y publicaciones científicas en el área de efectos puntuales en sólidos, termoluminiscencia y datación. Actualmente participa en proyectos de investigación en la línea de nuevos materiales y dataciones financiados por Prociencia y el Banco Mundial. Doctora Jessica Mosquera, le damos la bienvenida. Tiene usted 15 minutos para la exposición correspondiente. Adelante. Buenas tardes con todos, gracias por el pase. Les voy a presentar el proyecto en el cual estamos trabajando, que titula Propiedades termoluminiscentes, propiedades estructurales, ¿no? Térmicas y de emisión termoluminiscente del aluminato y silicato de estroncio dopados con tierras raras para dosimetría de radiación. Entonces, este proyecto está financiado por Prociencia, tiene una duración de 18 meses, y los integrantes, quienes habla como gestor del proyecto, responsable técnico, el profesor Jorge Ayala, el doctor Jorge Ayala como coinvestigador también de la Universidad Nacional de San Agustín, y tenemos al tesista José Valencia López, y como tesista asociada a la señorita Betsabeth López Flores. Nuestro principal colaborador, el doctor Nilo Cano, de la Universidad Federal de Sao Paulo. Bueno, modo de introducción, nosotros trabajamos con materiales termoluminiscentes, ya que la termoluminiscencia se usa ampliamente para la medición de dosis de radiación, y esto tiene como aplicación dosimetría clínica y ambiental. Actualmente se llevan a cabo diversas investigaciones. ¿Para qué? Para encontrar nuevos materiales luminiscentes y que sean más sensibles a la radiación y puedan aplicarse en dosimetría. Por otro lado, la correlación entre las propiedades de termoluminiscencia y de resonancia paramagnética electrónica nos permite también elucidar e identificar en realidad los centros responsables de las curvas termoluminiscentes de las muestras que estamos estudiando. Para que nosotros podamos utilizar un material como dosímetro, deben cumplir algunas características como linealidad, homogeneidad, debe ser sensible a la dosis, debe tener bajo fading, que le decimos nosotros, o sea que esta señal no se vaya a desvanecer de forma rápida con el tiempo, y baja dependencia energética. Sin embargo, los materiales, o bueno, no todos los materiales cumplen con estas características simultáneamente. Tenemos los dosímetros más conocidos, como son el fluoruro de calcio, el fluoruro de litio, el sulfato de calcio, pero, repito, estamos en búsqueda de nuevos materiales que sean fáciles de sintetizar y pues que tengan una buena respuesta a las radiaciones. Les presento el objetivo general. Trabajamos con dos materiales, aluminato y silicato de estroncio.
una parte para los estudios de la termoluminiscencia y, como les había comentado, hacemos una correlación con estudios de resonancia paramagnética electrónica. Lo que les voy a presentar ahora es algunos resultados de lo que sería el silicato de estroncio. ¿Listo? Pero para eso les voy a dar una introducción básica de los dos fenómenos con los que trabajamos. El primero sería termoluminiscencia. Este es el diagrama del proceso de termoluminiscencia, donde se caracteriza por la emisión de luz debido a una excitación, una estimulación térmica que se le da a un material que ha sido irradiado anteriormente, ¿no? Entonces, la radiación que nosotros utilizamos puede ser radiación gamma y radiación beta, ¿no? Que es con lo que generalmente trabajamos. El otro fenómeno que tenemos es resonancia paramagnética electrónica. Este fenómeno, bueno, es una técnica espectroscópica sensible a electrones desapareados. El fenómeno fundamental es el efecto Zeeman, que lo que hace es producir el desdoblamiento de niveles degenerados, y posteriormente aplicamos energía, ¿no?, de microondas para que se cumpla la condición de resonancia, que es la que ustedes están viendo aquí, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros conseguimos este espectro EPR que nos ayuda a la identificación de defectos. Cabe resaltar que en esta condición de resonancia, lo único que cambia es el campo magnético aplicado, ¿no? Porque la frecuencia es la frecuencia de microondas. Estos materiales con los que nosotros trabajamos se pueden sintetizar en laboratorio de diferentes formas. Tenemos el método de combustión, tenemos el método de reacción de estado sólido, Sol-Gel. En este caso, para el silicato de estroncio y el aluminato de estroncio, hemos trabajado con el método de reacción de estado sólido, para el cual homogeneizamos la mezcla de los precursores que utilizamos, y esta mezcla homogeneizada la colocamos en un horno. El método de reacción de estado sólido trabaja con temperaturas altas. En nuestro caso trabajamos con una temperatura de 1200 grados Celsius y con enfriamiento lento para poder producir el cristal, y posteriormente trituramos el material para las medidas respectivas. El equipo que utilizamos, lo principal, el equipo de difracción de rayos X, un Miniflex, el equipo de lector de termoluminiscencia, Harshau, y el espectrómetro de EPR, que es un Miniscope, modelo MS5000. Para terminar el estudio de dosimetría, nosotros también realizamos la preparación de pastillas, que es el proceso que ustedes están viendo en pantalla, que a partir del cual nosotros empastillamos una masa que puede ser 50 miligramos utilizando una prensa hidráulica, y posteriormente lo sometemos a un horno para una determinada temperatura de síntesis. Eso lo hacemos tanto para el silicato como para el aluminato. Y con esto podemos hacer el estudio de propiedades dosimétricas. Entonces, como parte de este trabajo es hacer la correlación, que es lo que les estoy mostrando a continuación. Una vez que tenemos el material, lo tenemos que caracterizar estructuralmente, y lo hacemos a partir de difracción de rayos X, y estudiamos la estructura a partir del método de Rydberg, ¿no? Hacemos un refinamiento Rydberg. Este es el DRX del aluminato de estroncio, y este otro sería del silicato de estroncio, ¿no? Ambos nos muestran que efectivamente a partir del proceso de síntesis hemos obtenido el fósforo que necesitábamos, que en este caso es el silicato de estroncio, ¿no? Entonces ahí podemos ver los patrones de DRX que verifican lo que acabo de comentarles. Una vez que sabemos que se ha obtenido el material que deseábamos, nosotros procedemos a hacer las medidas de termoluminiscencia. Estas medidas nos ayudan a ver que el material realmente es sensible a la radiación. Para el caso del silicato de estroncio, estoy presentando las curvas de brillo de una muestra en la figura 10, irradiada con una dosis de 3 grays de una fuente beta, y para diferentes porcentajes de dopante.
Se ha escogido el terbio y hemos podido observar que existe una variación en la intensidad a medida que nosotros variamos el porcentaje de dopante. Es así que a partir de esta figura hemos escogido el 0,2% de terbio, a partir del cual podemos ver en la figura 11 que existe una linealidad con la dosis, ¿no? Entonces vamos aumentando la dosis de radiación beta y la intensidad crece linealmente, que es una de las propiedades que necesitamos también para la parte de dosimetría. Luego se ha analizado el fading, el desvanecimiento, y hemos visto que efectivamente después de unos 15 días aproximadamente, la señal o la intensidad TL se mantiene prácticamente estable, que es otra propiedad que también necesitamos para un dosímetro. También hacemos análisis de energía de activación que nos ayuda a saber lo profunda que es una trampa que dentro de estos materiales, ¿no? Para el proceso de termoluminiscencia. Aquí también les estoy mostrando un espectro EPR del silicato de estroncio dopado con 0,2% de terbio, donde se ha hecho la identificación de los centros que aparecen en este material. Y se han encontrado tres centros, el centro 1, el 2 y el 3, como ustedes pueden ver en la figura. Y estos centros están relacionados justamente con el ion O2 negativo y con el centro ya conocido como F+. Entonces, a partir de hacer medidas de EPR para diferentes tratamientos térmicos de la muestra y considerando esta curva de desvanecimiento también de las medidas o de los picos de termoluminiscencia, es que nosotros podemos hacer la correlación con estas dos técnicas y podemos identificar estos centros. Entonces, para el caso del silicato de estroncio, lo que nosotros hemos podido encontrar es que este centro F positivo o F+, como se le suele llamar, estaría relacionado con el pico termoluminiscente que se encuentra en 190 grados, ¿no? Que sería el segundo que ustedes pueden ver en esta figura 12. Entonces, es así que esto contribuye a la identificación de defectos en el material. Esta parte de la investigación que les estoy mostrando se refiere solamente al silicato de estroncio. El procedimiento es similar para el aluminato de estroncio y estamos haciendo algunos estudios más acerca de homogeneidad, de reproducibilidad, para terminar el estudio de las propiedades dosimétricas, ¿no? Entonces, aquí justamente en las conclusiones les estoy mostrando la correlación que se ha hecho, ¿no? Y una de las conclusiones importantes es que esta intensidad termoluminiscente depende del porcentaje de dopante, ¿no? Entonces, una vez que nosotros vemos que el material es sensible a la radiación con determinado dopante, que lo que hace este dopante es producir defectos, ¿no? En el material, escogemos el porcentaje, ¿no? En este caso es 0,2% de terbio. Y luego con la correlación hemos visto que el pico de 190 grados presenta un comportamiento lineal con la radiación y se ha identificado los centros EPR, ¿no? De resonancia, O2 negativo y F+ o F positivo, cuya correlación nos indica que está asociado a este pico de 190. Esas son las conclusiones de esta parte de la investigación que también ya ha sido publicada. Sin embargo, hay algo interesante también que resaltar, que este pico del que estamos hablando, el de 190 grados Celsius, según esta figura 12, que es la figura del desvanecimiento, del fading, de cómo disminuye la intensidad TL con el tiempo, nos indica que es un pico estable. Entonces, si es un pico estable, significa que podemos utilizar este segundo pico para ser estudiado y poder utilizar el silicato de estroncio como un dosímetro de radiación, ¿no? En este caso estamos trabajando con rayos beta, con radiación beta, perdón. ¿Listo? Entonces, lo único que nosotros completaríamos ahora
es ver, como les había comentado, si estas pastillas que nosotros fabricamos mantienen esa reproducibilidad, ¿no? Para ir cumpliendo aquellas propiedades que necesitamos para ser considerado un dosímetro de radiaciones. Bueno, ese es el trabajo que nosotros estamos desarrollando y esta publicación que ya se ha hecho del silicato de estroncio, pues se ha hecho en colaboración también con un profesor de España, ¿no? El doctor Benavente y el doctor Gundum Rao de la India. Muchísimas gracias. A usted, doctora Jessica Mosqueira, por su brillante exposición. Vamos a continuar ahora con la siguiente ponencia a cargo de la doctora Patricia Pereira Arana de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella nos va a presentar su investigación sobre el desarrollo de un cemento geopolimerizado elaborado a partir de relaves mineros con origen en oro, cobre y otros metales de un proyecto minero de la Sierra Norte del Perú y como materia prima para proyectos de infraestructura, proyecto finalizado a inicios de este año y que ya se ha realizado una publicación. Antes de darle paso, es necesario destacar que la doctora Patricia Pereira tiene un doctorado en física, coordina el grupo de investigación en técnicas de huellas nucleares, especialista en diversas aplicaciones de la técnica de huellas nucleares, medición de radioactividad ambiental con énfasis en mediciones ambientales de radon 222 y progenie, aplicaciones en geología, arqueología y otras áreas utilizando métodos pasivos y activos de detección. En el campo de la docencia es experta en el diseño de actividades empleando metodología colaborativa y aprendizaje basado en problemas enfocados a lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Doctora Patricia Pereira, bienvenida. Le damos pase para su exposición. Tiene usted un máximo de 15 minutos. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, ante todo agradecer la invitación y bueno, voy a compartirles estos resultados, ¿no? Que es a cabo de un proyecto que, bueno, culminó hace ya algunos meses y que fue financiado mediante un proyecto, los proyectos CAP, que son los proyectos que financia la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lo interesante de este proyecto es que fue hecho, digamos, en un marco multidisciplinario, ¿no? Es un proyecto en el cual hemos intervenido docentes, digamos, investigadores de el área de ingeniería de minas, ingeniería industrial, metalúrgicos, químicos, físicos, ingenieros industriales, químicos, ¿no? Y hemos, digamos, de diferentes enfoques tratado de dar, digamos, un nuevo uso, digamos, a los relaves mineros. Aquí en la imagen, bueno, aparezco con el grupo de investigación que es, digamos, adscrito, ¿no? Al Departamento de Ciencias de la Universidad Católica. Bueno, como les decía, este fue el proyecto en sí, el proyecto marco, en el cual trabajamos junto con otros docentes, como les decía, de otras universidades. Y es que la problemática básica aquí es de que nuestro país es un país eminentemente minero, ¿no? Y tenemos en realidad una gran cantidad de relaves que nosotros debemos de reusarlos para evitar de alguna forma minimizar la contaminación que se tienen. Si bien muchas compañías mineras, mayormente las formales, son las que, digamos, tratan de tener este mayor cuidado con el medio ambiente, es un problema real, ¿no? Es un problema real que tenemos en el país y que se buscó, digamos, una alternativa diferente para el tratamiento, digamos, de estos relaves y, por supuesto, un nuevo uso para los mismos. Bueno, antes de nada, hablar un poco sobre lo que conocemos como el fondo radioactivo natural. Nosotros estamos inmersos en un mundo radioactivo, por así decirlo, ya que, digamos, el suelo, los materiales de construcción que nos rodea, el aire en sí, contiene, digamos, cierta cantidad de radioactividad que le podremos decir natural. Eh,
podemos entonces hablar básicamente de los materiales que llamamos NORM, que son los materiales radioactivos naturales. Por ejemplo, el suelo mismo, ¿no? Tiene una cierta cantidad de uranio, de torio y otros componentes que pueden, digamos, de hecho, que contribuyen al fondo radioactivo natural que es en el cual estamos inmersos y que esto ha venido desde el origen de los tiempos, siendo inclusive mayor hace miles de años que en la actualidad. Poco a poco, digamos, este fondo natural radioactivo ha ido disminuyendo. Sin embargo, hay actividades antropogénicas, como, por ejemplo, la misma minería, ¿no? O algunas otras industrias que han de alguna forma incrementado este fondo radioactivo natural, ¿no? Con el uso, digamos, o con la fabricación, ¿no? De materiales radioactivos naturales, pero que tecnológicamente se han modificado, incrementando de alguna forma digamos, el fondo radioactivo natural. Y finalmente, lo que nosotros llamamos materiales NOREM, que es un término que, bueno, en el grupo básicamente lo hemos acuñado, que se refiere a también los materiales radioactivos naturales, pero que han, digamos, sido potenciados debido a que ha habido un fenómeno natural, físico, como por ejemplo podría ser la erupción de un volcán o podría ser, digamos, los huaicos o que son tan, digamos, frecuentes y que nos tememos ahora en lo que viene en el fenómeno del niño para este año, que de alguna forma pueden incrementar el fondo radiactivo natural. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, pensamos que los relaves no estaban exentos, de hecho, de poseer esta radiactividad natural. Y es por eso que entonces decidimos participar en, digamos, esta opción de reuso de los relaves para obtener cemento geopolimerizado. Si bien este tema de fabricar o de obtener, digamos, cemento geopolimerizado a partir de relaves no es algo nuevo, sin embargo, el estudio, digamos, radiométrico de esto sí lo es, ¿no? Porque en realidad se hacen muchos estudios a través, digamos, de metalurgia para conocer la acidez de los relaves, en fin, diferentes otros estudios, ¿no? Pero en nuestro caso, digamos, específicamente en la parte en que intervine en la investigación, fue exclusivamente en el tema radiométrico, ¿no? En el análisis radiométrico de estos relaves mineros. Para esto, estos relaves mineros fueron llevados, digamos, en una cierta cantidad a la Universidad Católica, fueron, digamos, tratados por diferentes procesos de secado, de tamizado, de homogenización, etcétera. Y este relave ya, digamos, procesado fue sometido a diferentes análisis por diferentes laboratorios dentro de la universidad. Posteriormente se procedió a realizar, digamos, diferentes pruebas por la parte ya de metalurgia con activadores alcalinos para obtener finalmente un geopolímero y a partir de ahí las briquetas que son, digamos, lo que podemos observar aquí al final, el cemento geopolimerizado que fue sometido a diferentes pruebas mecánicas, físicas y químicas para observar, digamos, su rendimiento. Bueno, estos son los relaves tal cual nos llegaron, ¿no? En forma de lodo. Fueron entonces, se tuvo, digamos, que obtener muestras representativas, ¿no? Luego de pasar por, como les decía, por un proceso de secado, de homogenización, de tamizado del mismo relave.
y para lograr, digamos, muestras representativas de toda la cantidad que nos llegó. Y luego vino la etapa de caracterización del relave. Acá, digamos, diferentes porciones de las muestras obtenidas fueron repartidas a los laboratorios diferentes de la universidad y en nuestro caso nosotros hicimos como les decía, la caracterización radiométrica. Posteriormente se comenzaron a preparar las mezclas con diferentes combinaciones dadas por, digamos, los agentes necesarios para producir el relave, los alcalinos a diferentes concentraciones, las mezclas a diferentes, con diferentes porcentajes. Luego ya pasó a la fase de curado del polígono, vinieron los ensayos ya posteriores a digamos, a la preparación en sí del relave. Y finalmente se analizaron los resultados y nuevamente ahí intervinimos nosotros para hacer pruebas bueno, de las pruebas de radiometría. Es decir, se estudió al relave antes y después del proceso al cual fue sometido. Bueno, entonces fueron diferentes, como les decía, en la parte de caracterización en sí del relave, ¿no? Fueron diferentes pruebas a las que se sometieron, como les decía, por diferentes laboratorios y, digamos, secciones, ¿no? Que intervinieron. Y nosotros nos encargamos básicamente de la caracterización radiométrica, enfocándonos en dos cosas, en la tasa de exhalación de radón y en la espectrometría gamma para identificar los radionucleidos naturales presentes que se encontraban dentro de este relave y también su composición. Bueno, ahora un poco para entender por qué es que esto es necesario, como les decía, dentro de, digamos, cualquier material geológico natural se encuentran presentes pues ciertas trazas eh, eh, de las series de uranio y de torio y por supuesto de sus descendientes, ¿no? Esto está en forma totalmente natural. Entonces, de la serie de uranio y del uranio 238, ¿no? Nosotros vamos a observar que está presente el radio 226, que es un radioisótopo presente, digamos, siempre, y que, bueno, es, digamos, el padre o el progenitor de el radón 222, que es un gas radioactivo natural, el único gas radioactivo natural que existe en la naturaleza y que al ser justamente un gas es fácil digamos, que se combine con el aire que nosotros respiramos y normalmente este es inhalado por el ser humano, bueno, y por cualquier ser viviente bueno, que pueda, digamos, incorporar este radón a su organismo. El tema está que, como se puede ver ahí, este radón 222 es un emisor de partículas alfa, que como sabemos son partículas altamente energéticas y que pueden producir fácilmente también ionización este, y producir, digamos, también daños en el ADN de las personas. Este radón 222 a su vez también decae en, digamos, diferentes partículas como el polonio 218, bueno, diferentes bismuto, polonio, que son ya más bien partículas o, bueno, elementos radioactivos sólidos y estas, por ejemplo, si es que nosotros inhalamos radón, pueden depositarse ya estos descendientes en digamos, en nuestro aparato respiratorio. Y lamentablemente el radón en general es digamos, la primera causa de cáncer pulmonar a nivel mundial luego del tabaco. Entonces, tanto el radón 222 como su isótopo, el radón 220, que es el torio, ¿no? Provienen y estarán presentes, ¿no? En la naturaleza de una forma totalmente, que no podríamos nosotros controlar. Lo que sí podemos hacer es controlar los niveles de radón 222 o de radón 220 del torio o del radón del torón o del radón para que no sea, digamos, nocivo, por así decirlo, o que no exceda ciertos límites que han sido ya establecidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica para que no se comprometa con la salud de la población.
Además de esos dos elementos, también tenemos el potasio 40, que es otro, digamos, elemento radioactivo y que está también presente en la mayoría de materiales. Inclusive nosotros mismos tenemos una cierta cantidad de potasio 40 en nuestro organismo en forma totalmente natural. Bueno, entonces es por esta razón que se decidió realizar una espectrometría gamma en estas muestras de relave ya procesadas y secadas inicialmente. Y entonces se establecieron muestras representativas que obtuvimos del relave, fueron colocados en recipientes herméticos para poder lograr lo que conocemos el equilibrio secular, ya que inicialmente, digamos, la concentración de radón, digamos, no está en equilibrio junto con su progenie. Esto tiene que durar aproximadamente 30 días hasta que alcanzan, digamos, el equilibrio secular. Luego, ya que las mediciones o digamos, las concentraciones, por así decirlo, de estos radionúclidos son tan bajas debido a que es un fondo natural, básicamente se tiene que realizar un conteo por bastante tiempo y por eso es que se realiza durante 24 horas a fin de poder tener una buena estadística. Luego ya por técnicas espectrométricas se pueden determinar tanto cuantitativa como cualitativamente las áreas, digamos, bueno, establecer, digamos, los radionucleidos presentes y finalmente también poder conocer, debido a la concentración de actividad que se da en becquerel por kilogramo, las concentraciones del potasio 40, del radio 226 y del torio, que son básicamente los elementos que nos van a interesar analizar. Bueno, entonces, en cuanto a la espectrometría gamma, que es el primer análisis que nosotros hicimos radiométrico, ¿no? Utilizamos un detector de hidruro de sodio de 3 por 3 pulgadas, con un castillo, digamos, de plomo justamente para blindar a las muestras digamos, de fondo radioactivo natural. Recordemos que son concentraciones bastante bajas, ¿no? Y entonces no es que nuestra muestra sea radiactiva, sino que es al contrario, ¿no? O sea, lo que nosotros buscamos con el castillo de plomo que tiene, que lo circunda, es justamente tratar de aislarlo, ¿no? Del fondo radioactivo natural. Esto entonces permitió identificar y cuantificar a los radionucleidos, que son básicamente el radio 226, el torio 232 y el potasio 40, ¿no? A través de la espectrometría gamma, utilizando las líneas del bismuto, del talio y del potasio. Se pudo así entonces determinar la concentración de actividad de estos elementos. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, pues lo que sucede es que nosotros podemos tener, digamos, los mismos radionucleidos presentes en las muestras, el potasio, el torio, el radio, ¿no? Sin embargo, las características de la muestra, como la geometría y la densidad, no son las mismas. Entonces, tenemos que utilizar un método relativo comparativo, ¿no? Mediante, digamos, softwares que ya están diseñados para esto. Si bien nuestro detector de hidruro nos va a entregar, digamos, los datos, digamos así, por decirlo, en grueso, ¿no? Mediante software nosotros podemos identificar los picos a los cuales corresponden, ¿no? Y, digamos, el software maestro, que es un software que contamos en el laboratorio, nos va a poder permitir entonces identificar los picos, básicamente del potasio 40, del bismuto y del talio 208, que van a estar relacionados, como les decía, bueno, el potasio con el potasio 40 y el bismuto y el talio con el radio 226, ¿no? Y también con el torio. Entonces, nosotros podemos realizar, digamos, estos espectros, poder identificar los picos, también utilizando lo que se conoce como transferencia de eficiencia a través también de softwares conocidos, ¿no? Y también a través de muestras o de, digamos, muestras patrones, ¿no? Que son, digamos, muestras que ya están, digamos, caracterizadas por la IAEA y que nos van a servir de referencia de material de referencia
para poder, digamos, encontrar adecuadamente, identificar y, digamos, y también determinar cuantitativamente cuánto es la contribución de cada uno de estos elementos. Bueno, simplemente hay que hacer luego una limpieza, digamos, de todos estos datos, ¿no? Para poder identificar adecuadamente los picos, ¿no? Del espectro. Y bueno, y ya con eso se puede, digamos, identificar, como les decía, cada uno de estos materiales. Ahora, nosotros no solamente hicimos el estudio de espectrometría gamma, sino que también estudiamos lo referente a la exhalación del radón, porque, bueno, el radón, como les comenté hace un momento, es un descendiente del radio 226, el radón 222, que, digamos, por alguna razón, este radio 26, si es que este átomo de radio 226 está, digamos, en los bordes de un grano cualquiera de un material geológico, pues entonces hay la posibilidad de que cuando este decaiga, digamos, por la energía de proceso que va a tener, este radón pueda salir, digamos, del grano de material y llegar, digamos, a los espacios intersticiales que hay entre los granos, ya sea entre agua o en medio aire. En realidad, la cantidad de radón que va a salir es bastante, digamos, pequeña en proporción con lo que tiene, porque solamente, repito, los átomos que están en el borde, digamos, y solamente algunos de estos van a poder, digamos, escapar, digamos, a los espacios intersticiales. Si es que logran ganar estos espacios intersticiales, entonces va a haber todo un mecanismo de transporte que los va a llevar básicamente a la superficie, y una vez que estén en la superficie se da este fenómeno de exhalación, ¿sí? De exhalación de radón al medio ambiente, y es ahí donde el radón se incorporaría al aire que respiramos. Bueno, entonces, una vez que ya se emite, digamos, este radón llega, digamos, a la superficie, vamos a querer conocer qué cantidad de radón es exhalado. Y para esto, entonces, nosotros sometimos digamos, al radón, mediante esta cámara de acumulación que también es propia del laboratorio, y un equipo que es el RAD7, para poder nosotros conocer, digamos, cuánto radón exhala a partir de esta muestra de relave. Tener en cuenta que para que estas mediciones puedan darse, se necesita digamos, que la humedad sea muy baja. Sabemos que Lima es una ciudad extremadamente húmeda, donde su porcentaje de humedad es normalmente a veces hasta el 99%, por lo cual tenemos que utilizar sílica o algún otro material como drierita para poder tener niveles de humedad no superiores al 30% para poder realizar, digamos, estas mediciones. Se utilizó, digamos, este esquema para medir, digamos, la tasa de exhalación de radón de los relaves, ¿no? Entonces, para esto, bueno, muestras aquí mucho más pequeñas en este caso, se utilizaron, como les decía, bueno, entonces ya es el esquema real que se tiene, ¿no? Para poder determinar la tasa de exhalación de radón en estas muestras de relave. Bueno, estos son los resultados, entonces, ya que se tienen, digamos, ya luego de todos los procedimientos. Vuelvo a repetir, yo me voy a enfocar más que todo en, digamos, en el análisis radiométrico que se le tuvo a estas muestras. El proyecto es mucho más amplio, se hicieron muchos más resultados, pero, digamos, de los diferentes tipos de relaves, o sea, se les pone 1, 2, 3, 4, 5, pero en realidad tienen la misma procedencia, pero esto, digamos, fue de alguna forma buscar un muestreo estadístico, ¿no? Que también se utilizó, digamos, para hacer esto, bueno, pues toda la parte estadística, ANOVA y en fin, todas las otras test que se pudo para poder dar un mejor resultado. Las tasas de instalación
son alrededor o tienen alrededor de estos valores, ¿no? Cabe indicar que por otras causas, digamos, los relaves que al final se utilizaron para las muestras finales son los relaves 4 y 5, ¿sí? Pero ya no por nuestra, digamos, por nuestra área, ¿no? Sino por, digamos, los otros tipos de análisis que se han realizado, que vamos a verlos de acá un momento. Y en cuanto a la concentración de actividad, o sea, lo que se determinó mediante la espectrometría gamma, se pudo acá determinar entonces la concentración que se tenía en potasio 40, en radio 226 y en torio 232 para cada una de las muestras. Puede aquí también observarse, ¿no? Que en los primeros casos, estos relaves dieron inclusive, o sea, estas concentraciones fueron inclusive por debajo del límite detectable, es decir, bastante pequeñas, ¿no? Mientras que justamente, bueno, en los relaves que al final quedaron, digamos, digamos, para el estudio posterior de la producción, digamos, del cemento geopolimerizado, estas concentraciones, si bien fueron un poco mayores que en los otros casos, están siempre por debajo del promedio mundial, ¿no? En el único caso en el cual se tuvo digamos, arrojó un valor ligeramente por encima del promedio mundial, fue en el caso del potasio 40, ¿no? Que estos valores están ligeramente por encima del promedio mundial. Bueno. Estos son otros resultados adicionales, bueno, de que también se obtuvo, trataron de calcular también los valores promedios de índices de actividad gamma, que mide, bueno, la cantidad de emisión gamma que tienen estos relaves, el índice alfa, que está relacionado justamente con la partículas alfa, la energía alfa, que como sabemos el radón, bueno, pues es un emisor de partículas alfa, y otros índices o parámetros que me van a medir el peligro radiológico, digamos, ¿no? En estos materiales, ¿no? Nuevamente observamos acá que todos estos valores, ¿no? Dieron valores bastante por debajo de los niveles máximos permitidos, con lo cual nosotros nos sentimos tranquilos, ¿no? Ya que podemos afirmar entonces que, de acuerdo a los estudios que nosotros tenemos, estos índices demuestran que es seguro, digamos, utilizar estos materiales de relaves para materia prima para producir un cemento, ¿no? Seguro me refiero con respecto al índice, al análisis radiológico. Como les comenté y simplemente a modo de referencia, ¿sí? Pues estos son otros resultados que se hicieron a los relaves por otros laboratorios y otros investigadores a los mismos relaves, ¿sí? Como por ejemplo el análisis de ácido base, análisis granulométrico, gravedad específica. Estos son diferentes, el análisis químico donde se pudo obtener, digamos, todos los elementos presentes, difracción de rayos X, pruebas geomecánicas, en fin, eh, diferentes ensayos que permitieron entonces conocer otros parámetros, ¿no? Esta es la publicación asociada a, digamos, a esto, ¿no? Donde podemos evidenciar que los niveles están siempre por debajo del límite permitido y que por lo tanto es, digamos, seguro, digamos, ¿no? O sea, no va a dar, digamos, un riesgo radiológico el uso de estos relaves para la fabricación de cemento geopolimerizado. Estos son los resultados. Creo que estoy con poco tiempo corto, ¿sí? Solamente voy a tratar de terminar Por favor. entonces. Sí, bueno, son las conclusiones que se tienen. Y bueno, lo principal me parece aquí es que justamente nosotros podemos dar un reuso a esto, fomentando, digamos, también un aporte social, digamos, a esta investigación que se le está haciendo justamente para lograr una mejor calidad de vida en nuestra población. Bueno, eso es unas referencias y muchas gracias. Gracias a usted, doctora Patricia. Le agradezco a nuestros ponentes también. Bueno, para continuar, para esta segunda ronda, vamos a tener lo que respuesta a las preguntas. Solamente se ha hecho una pregunta hasta el momento, pero
aplicando un criterio de equidad a todos los participantes. Vamos a empezar por el doctor Aníbal Peña. Tiene un máximo de 1 minuto para sus palabras finales o redondear alguna idea central sobre su exposición a fin de poder también terminar la misma. Doctor Peña, si tuviera algo que agregar o dar sus palabras finales, tiene usted 1 minuto disponible. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Carlos, y a los organizadores de este evento. En realidad vemos cómo la investigación está evolucionando en nuestro país en estos últimos años. Se ve en los rankings de distintos tipos de, digamos, de medidores de los rankings, sobre todo en la investigación, ¿no? En las publicaciones. Entonces, sería bueno que la red aproveche esta experiencia para hacer trabajos multidisciplinarios y también interuniversitarios, ¿no? Entonces, para compartir recursos, para compartir financiamiento, etcétera, y enriquecer sobre todo nuestros productos, ¿no? Eso sería como una reflexión. Realmente hay mucho por investigar en nuestro país y también felicito a mis colegas que hoy día también han compartido sus experiencias. Muchas gracias, doctor Carlos. Muchas gracias a la audiencia. A usted, las gracias, doctora Nieval. Vamos rápidamente, también tiene 1 minuto para sus palabras finales, alguna idea que quisiera redondear la doctora Jessica Mosqueira. Doctora Jessica, adelante. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, solo para culminar un poco en la Universidad Nacional de San Agustín, que es donde estamos realizando la investigación. Iniciamos con la línea de nuevos materiales hace un par de años más o menos, con un proyecto del Banco Mundial, y desde ese momento es que hemos estado creciendo en esa línea de investigación, ¿no? Y es justamente como dijo el doctor Peña, ¿no? Ese crecimiento se da en base a la colaboración que existe entre universidades a nivel nacional e internacional, investigaciones multidisciplinarias, como dijo la doctora Pereira, ¿no? Que lo único que hace es enriquecer cada vez más la investigación y ayudar a tanto docentes como estudiantes, ¿no? A poder especializarse cada vez más, ¿no? Entonces, sigamos ampliando esa colaboración entre universidades y pues para seguir creciendo, ¿no? Y ser reconocidos cada vez más a nivel mundial, ¿no? Muchísimas gracias también a la Red Peruana de Universidades por la invitación y por fomentar este tipo de difusión de los proyectos que se vienen realizando. Gracias. A usted las gracias, doctora Jessica. Y finalmente vamos a dar pase a la doctora Patricia Pereira, que tiene 2 preguntas, incluso que le han formulado en el chat, sobre qué tan importante es el espectro de altura de pulsos de fondo para los picos de UTH y K, y también sobre la duda acerca de si durante la espectrometría gamma las mediciones son de varias horas. La pregunta es si las regiones de interés se mantuvieron constantes para el estándar y las muestras o se hicieron ajustes. Doctora, rápidamente, por favor, sus respuestas y también sus Bueno, palabras disculpe, yo finales. no sé si es que Gracias. yo pudiese hacer una pequeña consulta a la doctora Jessica. Sí, por Este, supuesto. ya, bueno, yo escuché que ella podría, con los dosímetros de TLD, ella, tanto discriminaba, bueno, perdón, podía detectar radiación gamma y beta. Yo quería ver si es que ella puede discriminar cada una de ellas o es un total de ambas contribuciones de radiación. Doctora Mosqueira, tiene usted la palabra. Sí, bueno, lo que nosotros hacemos es calibrar estos sensores de radiación, pero con las radiaciones por separado, ¿no? Entonces, a veces trabajamos con radiación gamma y Ya. también algunas veces con radiación beta, ¿no? Pero entonces la calibración que se hace es dependiendo del tipo de radiación, ¿no? Ya sea para dosimetría personal, que es lo que más se utiliza, ¿no? Ajá. Bueno, gracias. Bueno, ahora con respecto a las preguntas que están, bueno, en el chat, es que, bueno, sí, lo que pasa es de que en realidad nosotros lo que hacemos es comparar con nuestro patrón, con los sedimentos marinos, bueno, que también tienen una composición similar, ¿no? Y
la colibración se trata de hacer tanto a nivel de identificación como también a nivel cuantitativo, ¿no? Entonces, es por eso que a veces vamos a considerar, ¿sí? Que sí va a ser, digamos, interesante también conocer la altura de esos puntos, de los pulsos de fondo, digamos, ¿no? Para poder determinar bueno, la diferencia que se tenga con el fondo. No solo para identificar, porque vamos a buscar, o sea, cuáles son los que van a coincidir, nos van a ayudar a calibrar, digamos, a encontrar perfectamente esos picos, ¿no? Sino que también es más que todo para la identificación, ¿no? De los radionucleidos. Y bueno, si es que las regiones de interés, si la ROI se mantuvieron constantes, no, de hecho que se hicieron ajustes, ¿no? O sea, justamente por eso se trata de tomar, digamos, muestreos tan largos, ¿no? Para que luego con la cantidad de datos que se tiene, con la gran cantidad de datos que se tiene, se puedan hacer a ciertos ajustes mediante el software de maestro, básicamente. Muchas gracias, doctora Pereira, por su intervención final. Bueno, hemos llegado de esta manera al final de la mesa. Solamente nos queda agradecer por parte de los organizadores la participación de los ponentes y también de los asistentes con sus respectivas exposiciones y preguntas a los temas de investigación en esta mesa de ciencias naturales. De esta forma terminamos y los invitamos a todos a la clausura que se va a realizar en breves momentos. Eso es todo por mi parte y a nombre de la Rectoría de Universidades quedamos hasta una próxima oportunidad. Tengan todos muy buenas y cordiales tardes. Gracias.